La noche. Gracias por su presencia y por supuesto su compañía en los próximos minutos, ya que como siempre hemos trabajado para presentarle detalle la información de nuestro estado. Como cada noche está con nosotros Patricia Espinosa informando en lengua de señas mexicana. Es un gusto estar aquí con mi amiga y por supuesto compañera Lenny Magaña. Lenny, buenas noches. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Sabes que siempre es un gusto estar contigo. Por supuesto también con todos ustedes que noche a noche nos sintonizan en este su espacio, Tele Yucatán te informa, ya sea a través de nuestra señal o también por nuestras redes sociales, que estamos en Facebook como Tele Yucatán. Nos encontramos completamente en vivo desde las instalaciones en la calle 33, Avenida Pérez Ponce por 56 Centro. El teléfono del estudio para que usted pueda comunicarse directamente con nosotros es el 940-7600. Y ahora sí nos vamos directo con las noticias. Y hoy damos inicio precisando cómo la actividad turística de Yucatán se fortalece con nuevos proyectos de infraestructura. Esto como resultado de la intensa promoción de las autoridades estatales, lo cual ha traído una importante dinámica para la industria. Hoteles boutique, residencias hoteleras y complejos habitacionales son algunos de los proyectos de infraestructura turística que realizarán 8 importantes empresas como resultado de las ventajas competitivas que ofrece Yucatán a la inversión y crecimiento que la actividad ha registrado en el estado. Las compañías que invertirán en esa infraestructura turística están incluidas dentro de la proyección de inversiones para Yucatán por 11.164 millones de pesos en proyectos hoteleros, restauranteros y otros, anunciadas en agosto pasado por el gobernador Mauricio Vila Dosal. Uno de los proyectos a desarrollarse son complejos habitacionales en Telchac, Puerto y Mérida, un complejo inmobiliario ecológico ubicado en el puerto de Izizali y en Junucma, que incluirá un club de playa dentro de un régimen de condominios. Otro de los proyectos a desarrollarse son 2 hoteles en el centro de Mérida y 4 más en construcción. A la par de dichos proyectos, se desarrollará el proyecto Puerta Progreso con una inversión de más de 50 millones de pesos y cuya obra se encuentra cerca al muelle, que contará con restaurantes y un museo interactivo del cráter de Chicxulub. Este último proyecto se vislumbra como uno de los principales atractivos que tendrán los cruceristas y que además conectará con el nuevo malecón internacional de dicho puerto. Tele Yucatán te informa. Y continúan los preparativos y por supuesto también las adecuaciones para el Corchito, que va a ser el primer sitio turístico del estado en ser inclusivo. Los directores de Cultur, Procivi y del Instituto para la Inclusión de Personas con Discapacidad visitaron el Corchito de Progreso para identificar los posibles riesgos y diseñar protocolos de seguridad convencionales y para las personas con cualquier tipo de discapacidad. También participaron María Jesús Ercila Ayuso, quien tiene discapacidad visual, y Jacob de Jesús Tabasco González, quienes vivieron lo difícil que es tener acceso al parador turístico y a la reserva. El director de Cultur, Mauricio Díaz, resaltó que se busca cambiar la realidad para las personas con cualquier tipo de discapacidad, para que pasen por el sitio de forma autónoma cuando tengan las adecuaciones que se harán con recomendaciones de expertos. Algunas medidas que podrían adoptarse son identificar a las personas con discapacidad con algún brazalete porque quienes tienen discapacidad visual o auditiva pasan desapercibidos y en caso de alguna contingencia puedan ser detectados con facilidad. También hay que determinar rutas y guías de evacuación con la señalética correspondiente, punto de reunión, alarmas visuales y auditivas, dar explicaciones previas en caso de alguna urgencia. Los riesgos de accidente que podrían ocurrir en el Corchito son que se incendie alguna palapa en la reserva o parador por un volador o globo de Cantoya, que alguien caiga por accidente en algún cenote, la mordedura de algún animal que habita en el lugar, algún ventarrón inesperado que genere inconveniencias. El personal del parador debe estar capacitado para que sepa cómo manejar y tratar a las personas con algún tipo de discapacidad, dijo la directora del Instituto para la Inclusión de Personas con Discapacidad, María Teresa Vázquez Vaqueiro. En el recorrido también participó el titular de Protección Civil, Enrique Alcocer Basto. Tele Yucatán te informa. Bueno, y usted lo escuchó en la primera nota y en esta anterior, cómo se están generando nuevos proyectos para que más personas vengan a conocer nuestro estado. Un parámetro muy importante de los visitantes que llegan a Yucatán, pues son aquellos que acuden por los servicios en el Aeropuerto Internacional de Mérida.
Como resultado de la promoción del Estado en el país y extranjero, el Aeropuerto Internacional de Mérida registró en julio el arribo de 257.515 pasajeros, cifra mensual más alta reportada en su historia. Según los datos proporcionados por el Aeropuerto Internacional de Mérida, en julio se registró el incremento del 13.63% en sus arribos, en comparación con los 226.633 que se tuvieron en 2018, lo que demuestra el importante momento turístico que tiene el estado. De enero a agosto, la terminal aérea recibió a 1.836.095 pasajeros, lo que representó el aumento de 13.52% en comparación con el mismo periodo del año pasado, cuando se registró la llegada de 1.617.382 personas. En agosto se percibió el crecimiento del 11.50% en comparación con el año pasado, pues se registraron 236.390 llegadas, es decir, 24.387 más que en 2018, cuando arribaron 212.003 personas. Así, Yucatán continúa colocándose como destino ideal para visitar, como resultado de la estrategia y agenda de promoción turística que encabeza el gobernador Mauricio Vila Dosal, que se refleja no solo en la llegada de cada vez más pasajeros por vía aérea, sino también en otros indicadores positivos, como la ocupación hotelera, mayor número de visitantes con pernocta y arribo de nuevas rutas de cruceros al estado. Se mantuvo el vuelo hacia Toronto y se abrieron nuevas rutas hacia Tijuana, Oaxaca, Tuxtla Gutiérrez, El Bajío, Chihuahua y Hermosillo. Según Datatur, en el primer semestre de este año, el estado tuvo el crecimiento del 17.3% en la llegada de visitantes con pernocta en comparación con el mismo periodo del año pasado, sector que en los primeros 6 meses del año generó la derrama económica de 4.122 millones de pesos, 22% más comparado con 2018. Teleyucatán te informa. Y fíjese bien, el INAIP y la CGI colaboran para realizar la estrategia Murales por la Transparencia. A fin de promover el derecho al acceso de la información pública y la protección de datos personales, este martes la Escuela Secundaria Técnica 59 inició la estrategia Murales por la Transparencia. La actividad, que derivó del convenio que firmó el INAIP y la CGI, contempla que este año se puedan realizar murales en al menos 5 escuelas, donde también se impartirán pláticas de sensibilización para alumnos y maestros en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales. Porque de esa manera los propios estudiantes pueden reflexionar sobre todo en el tema, lo hacía hace un momento, del tema de datos personales, que muchas veces las aplicaciones electrónicas que dicen ser gratis, la realidad es que realizan, y lo que realizan es un intercambio de mis datos personales, de mis gustos, de mis preferencias, precisamente para efectos de generar alguna compra o una posibilidad de compra en estas aplicaciones. Entonces es una realidad esa captura que se hace de los datos personales. No está mal utilizar las aplicaciones electrónicas. Lo que hay que tener es conciencia cada vez que nosotros abrimos un teléfono celular, una tableta, una computadora, perfectamente entendidos de que hay un intercambio de datos. El artista plástico Alejandro Cetín Natús, encargado de realizar el mural en el que participaron 5 alumnas de esta secundaria, habló sobre el significado. La idea de las manos y las cadenas rotas son de que pues todos somos libres, ¿no?, de entregar información y también recibirla. Sin embargo, hay que tener en cuenta o muy en cuenta lo que es la información que estamos dando. No cualquier información es para todos. Con imágenes de Luis Medina, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Bueno, y también el INAIP Yucatán ha realizado diversos proyectos para que los estudiantes puedan dar sus puntos de vista y opiniones a través de expresiones artísticas sobre temas de transparencia. Bachilleres y universitarios recibieron reconocimientos y premios en especie y efectivo por su aportación a la transparencia. Los estudiantes fueron reconocidos luego de ganar el primer, segundo y tercer lugar del 7º concurso de tiras de cómics y el 6º de cartel universitario, organizados por el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. A lo largo de esta semana hemos puesto particular hincapié en reflexionar junto con los jóvenes, tanto de primarias, secundarias, preparatorias y universidad, el trabajo que se va realizando en favor de la defensa y garantía de los derechos humanos
de acceso a la información pública y la protección de los datos personales. Por eso es importante el trabajo que ustedes están realizando, porque ustedes hablan el lenguaje de los jóvenes y con los jóvenes son los que los queremos comunicar. Para el concurso de cómics participaron 61 estudiantes de 15 diferentes preparatorias, quienes tuvieron la tarea de transmitir con creatividad la importancia de la transparencia y el cuidado de los datos personales. Una niña que rescata los datos personales. Tenía que ir a era como tipo Indiana Jones. Entonces pues, tenía que pasar un montón de pruebas y todo eso para poder recuperarlos. Siento que está muy bien como que acercar a las personas al arte y premiarles eso, el hecho de que se inspiren y la imaginación y todo eso. En el sexto concurso de carteles, el INAIP recibió 150 trabajos de 22 planteles. Los materiales ganadores se exhibirán en la Galería del Aeropuerto Internacional de Mérida, Manuel Crescencio Rejón. Con imágenes de Juan Velázquez, César Gómez, Teleyucatán te informa. El gobernador Mauricio Vila Dosal firmó una carta de intención con la empresa española Deimos Grupo Elecnor para realizar una inversión en materia aeroespacial y satelital en el estado de Yucatán por un monto aproximado de $130 millones. En su primera etapa, la empresa instalará un centro tecnológico en materia satelital y espacial, donde trabajarán 200 ingenieros de manera directa y 600 personas de manera indirecta con la finalidad de construir satélites de comunicación e investigación. Asimismo, con la misma empresa se concretó una nueva inversión por $700 millones para la instalación de 2 complejos eólicos en Panabá y Suquilá, cuya construcción generará 1,000 nuevos empleos en el estado. Con este tipo de inversiones, Vila Dosal pone a Yucatán a la vanguardia en materia aeroespacial, pues será el primer estado en México donde se construirán satélites de comunicación e investigación, lo que significa la consolidación del estado en el mundo de la industria aeroespacial. Estas nuevas inversiones son resultado de la misión del trabajo que el gobernador realizó en junio pasado en París, Francia, durante la 53rd International Paris Air Show 2019, donde se reunió con directores y también con representantes de las más importantes empresas aeronáuticas a nivel mundial. Nos vamos a la primera pausa. Enseguida estamos de regreso con mucho más. Cuando hicimos la Sondé, quisimos crear unas galletas con rico sabor horneado. Pero ¿sabes qué? Hoy las Sondé también saben al abrazo de la abuelita, a maravillosos recuerdos de la infancia, a esos momentos que pasas con los que más quieres. Porque donde hay familia, hay Dondé. Una vez más, Yucatán es ejemplo de participación ciudadana. Yo fui representante de partido. Yo participé como observador electoral. Yo voté desde el extranjero. Nosotros vinimos a votar. La ciudadanía ha elegido, ahora a exigir que nos cumplan. A toda la ciudadanía que participó en estas elecciones, solo nos resta decir gracias. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, IEPAC. Hermanos civilizados, les habla el maestro Itzel, todos los días presentando mi programa a las 9 de la mañana. Amarres de amor, limpias espirituales, le regreso a ese ser amado, doblegado, arrodillado y suplicando perdón. Nos vemos todos los días a las 9 de la mañana y usted paga cuando vea los resultados. El deporte es sinónimo de polémica, intensidad y opinión. Mario Peniche sabe cómo jugar con esto muy bien. Acompáñalo a él y a su grupo de expertos en todas las disciplinas deportivas. En El Juego, miércoles 7:30 de la noche por Teleyucatán. Black Jack es un cirujano capaz de lograr prodigios médicos, pero también es un personaje oscuro y misterioso. Ejerce de manera ilegal, pues no tiene licencia médica. Entonces, si te enfermaras, ¿irías a consultar con él? Tal vez no, pero seguro no te perderás su programa. Black Jack, lunes y jueves, 5 de la tarde, solo por Teleyucatán. Si hay una niña en el mundo que adore a su abuelito, esa es Chibi Maruko-chan.
que además valora la amistad y comparte con toda la gente muy buenos momentos. Lástima que en el fondo sea algo enojona. Bueno, no se puede todo en la vida. Diviértete con Chibi Maruko-chan, los martes y los viernes a las 5 de la tarde por Tele Yucatán. Qué gusto que siga con nosotros en Tele Yucatán Te Informa. Y para el próximo año, además de los trasplantes de riñón, se proyecta tener trasplantes de otros órganos como el hígado. Esto ayudaría a atender el grave problema de la hepatitis C. El próximo año, el Hospital Regional de Alta Especialidad Península de Yucatán realizaría trasplantes de hígado. Estamos proyectando a través del Centro Nacional de Trasplantes, tenemos un convenio y nuestra coordinación de la Secretaría de Salud para erigirnos como el centro de referencia de trasplante de órganos y tejidos de la península de Yucatán. La principal causa por la que los pacientes requieren un trasplante del órgano es por la hepatitis C. Tenemos un problema emergente desde hace mucho tiempo que estamos combatiendo médicamente y hablamos de la enfermedad que se llama hepatitis C y que si no se trata correctamente deriva en un problema que se llama cirrosis hepática y posteriormente puede derivar en hepatocarcinoma. Pero la cirrosis hepática y la hepatitis C da como consecuencia daño a la función hepática. El hospital cuenta con una lista de 10 pacientes que están a la espera del trasplante de hígado y en la entidad 380 personas requieren la donación del órgano. En el hospital se trasplanta riñón y córnea. A la fecha se realizaron 4 trasplantes de riñón. Con imágenes de Efraín Rodríguez, información de Maribel Vega, Tele Yucatán Te Informa. Y vamos a conocer a detalle cómo está avanzando aquí en Yucatán el programa Médico a Domicilio con la entrevista que nos presenta Livia Nojera. Hoy nos acompaña el doctor Mauricio Sauri Vivas, secretario de Salud, para hablar de temas muy importantes, así que preste atención. Muy buenas tardes. Muy bien, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un tema muy importante, sobre todo para el interior del estado. Vamos a platicar hoy del programa Médico a Domicilio. Hay todavía algunas dudas de qué trata el programa, qué tanto abarca, cómo poder obtener este programa, este beneficio. Sí, claro, este es un programa que por indicación directa del gobernador Mauricio Vila, el cual este programa lo inicia él cuando es alcalde de la capital yucateca. Entonces él nos pide, en su instrucción directa es: quiero que este programa se replique en el interior del estado y que abarque los 105 municipios. Entonces nosotros de forma progresiva, de forma paulatina, estamos yendo abarcando todos los municipios. Hasta el día de hoy, el viernes 6 en Teabo fue el banderazo de la tercera fase de la primera etapa, que ya terminó en el 2019, donde en el 2019 ya cubrimos 60 municipios y sus comisarías. Y tú me vas a decir, ¿qué hacen este médico a domicilio? Está formado, cada médico a domicilio está formado por una brigada, tenemos en un total ya 18 brigadas. Cada brigada está conformada por un médico, un nutriólogo, una enfermera o enfermero y un chofer promotor, con el objetivo de ir, con la ayuda de la Secretaría de Desarrollo Social, los ayuntamientos y las comisarías, en búsqueda de aquellos pacientes que tienen difícil acceso a la salud, que se les dificulta su traslado, ya sea por una enfermedad congénita o por una secuela de una enfermedad. Si tuvieron un infarto cerebral y no pueden mover la mitad del cuerpo, no solo el paciente se le dificulta su traslado, sino que el paciente, el familiar que cuida al paciente, pues también se le va a dificultar ir a tratarse, ¿no? Y aquellas pacientes embarazadas que nunca han tenido un control prenatal, y nosotros introdujimos un nutriólogo para hacer una orientación nutrimental adecuada, orientada a la zona de que estamos visitando. Porque recordemos que en Yucatán hay 2 panoramas, ¿no? La desnutrición y la obesidad. Entonces, parte de nuestro objetivo es orientarlos y hacer que esta medida sea muy fácil y accesible a esta gente, ¿no?
Acercar los servicios de salud a quienes más lo necesitan, pero ¿cómo hacer saber al programa médico a domicilio que tengo un familiar o un pariente que necesita esos servicios? ¿Cuál es el proceso? Es muy interesante tu pregunta. Ahorita estamos trabajando en 60 municipios, que los 60 municipios los pueden, ustedes todos los televidentes pueden verlos en nuestras páginas de internet, en nuestras promociones de la prensa y ustedes a través de sus medios de comunicación, donde nosotros hacemos un barrido de todo el municipio y todas las comisarías en búsqueda de ellos, claro, con la ayuda del municipio que ya conoce a su población, ¿no? Claro. Entonces, pero nosotros no solo los visitamos y los atendemos de una sola vez. Si este paciente requiere un traslado de un hospital de segundo nivel o de tercer nivel, nosotros los ayudamos a canalizarlos a ese traslado. O en su defecto, si este paciente requiere una atención médica de un primer nivel, agendamos esa consulta de primer nivel. O en su defecto, si es necesario que nosotros regresemos a visitarlos, pues agendamos el regresar a visitarlos a su domicilio. Eso es un tema muy interesante porque no solo van, los diagnostican y bueno, ahí nos vemos, sino que se le da continuidad. Es correcto, es parte del programa. Nuestras brigadas están compuestas o acompañadas de una tableta en donde hacemos una historia clínica, los geolocalizamos y nosotros apuntamos. Doña Francisca hay que regresarla a ver en 10 días con tales medicamentos o hacerle su curación. O a doña Francisca hay que canalizarla al centro de salud más cercano, la avisamos al comisario con las unidades de traslado que donó el gobierno del estado, pues con ellas se les traslada. Y así en el segundo nivel y en el tercer nivel, sin importar si es IMSS, ISSSTE o Secretaría de Salud. Aspectos muy importantes y este programa ya está en su tercera etapa. De su primera fase es correcto, como bien dices, ya abarcamos 60 municipios, en el 2020 vamos a abarcar 23 municipios y en el 2021 municipios restantes hasta sumar los 105 municipios. Y cubrir todo Yucatán. Ese es el objetivo y la indicación principal de nuestro gobernador. Y seguiremos pendientes sobre ese tema y aprovechando su visita, hablemos de la segunda campaña de descacharrización que es igual de importante. Sí, claro, y este fin de semana fue un fin de semana muy activo, ya que dimos el banderazo de la segunda campaña de descacharrización. Ya tuvimos este sábado y domingo el sur y el norte de la capital yucateca, en donde ya recolectamos aproximadamente 320 toneladas, en donde con estas cifras ya rebasamos la meta que teníamos. Y este fin de semana que viene, el 14 y el 15, el 14 vamos a estar en las comisarías del sur de la capital y el 15 en las comisarías del norte de la capital. Y quiero hacer hincapié en que hemos tenido una gran respuesta de la ciudadanía y de la comunidad yucateca, porque además, si tú te fijas en la capital, ya no es como en la primera campaña. Ahora sí, de verdad sacaron cacharros, ya no sacaron basura y eso es digno de alabarse, ¿no? Se está tomando más conciencia sobre todo en este aspecto. Este fin de semana también tenemos trabajo de descacharrización para que toda la gente que nos está viendo en su pantalla se prepare, saque sus cacharros. Para consultar más detalles de qué colonias o por dónde van a pasar, ¿dónde se puede...? Esto es nuestra página de la Secretaría de Salubridad, la Secretaría de Salud y en nuestro Twitter y en la prensa, ¿no? Está todas las comisarías que vamos a visitar. Importante recordar a la gente que estas campañas se realizan pues para prevenirle la producción del mosquito transmisor de enfermedades. Así es, recordemos que esto es un trabajo conjunto entre la ciudadanía, los ayuntamientos y el gobierno del estado. Perfecto, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ahí está este fin de semana a sacar los cacharros. Vamos rápidamente a una pausa comercial, no se despegue, ya regresamos con más aquí en Tele Yucatán Te Informa. Cuando hicimos la Sondé, quisimos crear unas galletas con rico sabor horneado. Pero ¿sabes qué? Hoy las Dondé también saben al abrazo de la abuelita, a maravillosos recuerdos de la infancia, a esos momentos que pasas con los que más quieres. Porque donde hay familia, hay Dondé. Después de 10 años de trabajos inconclusos de pasadas administraciones, el gobierno del estado retoma los trabajos de construcción del primer teatro en Valladolid, con capacidad para 640 personas, 4 camerinos en planta baja y un camerino colectivo en planta alta. Cumplimos con el compromiso de llevar la cultura a cada rincón del estado, recuperando espacios que permitan el desarrollo y la sana convivencia de las familias yucatecas. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024.
fue triste encontrar la escuela dañada y que no pudieran entrar nuestros niños a clases. La reconstrucción está en marcha. En esta nueva etapa estamos rehabilitando escuelas y edificios históricos en las entidades afectadas. La cara de los niños después de 2 años entrar a sus salones de clase era una cara como de Día de Reyes, una cara de asombro. Contigo estamos reconstruyendo esperanza. Gobierno de México. Fueron héroes mexicanos quienes, cuando la patria los necesitó, entregaron con valor su juventud. Desde entonces, en el Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, existen mujeres y hombres que dan todo por tener una gran nación. 13 de septiembre, 172 aniversario de la gesta heroica del Castillo de Chapultepec. Secretaría de la Defensa Nacional. Gobierno de México. Yucatán es un gran escaparate turístico por su comida, gente y también sitios arqueológicos. Un lugar perfecto para llevar a cabo eventos de talla nacional e internacional y muy atractivo para congresos y convenciones gracias a su seguridad. Yucatán tiene la infraestructura hotelera y turística atractiva para los congresistas, afirmó el presidente del Colegio y Sociedad Mexicanos de Cirugía Pediátrica, Andrés Nava Castillo. La ciudad de Mérida tiene mucha cultura, es una ciudad hermosa, una ciudad colonial que ha sido muy cuidadosa en mantener su patrimonio cultural al día, pero además está innovando en la cuestión turística actual, por ejemplo con este Palacio de la Música que vamos a ir a visitar. 2 centros de convenciones, hoteles de alta gama, el Palacio de la Música y otros atractivos turísticos son las razones por las que eligieron al Estado para realizar su 52 Congreso Nacional de Cirugía Pediátrica. Traumas, cirugías del hígado, vías biliares y páncreas, malformaciones anorrectales, cirugías de tórax, gastrointestinal, trasplantes, cirugía paroscópica, educación y humanismo serán algunos de los temas del encuentro. Durante el Congreso viene un invitado internacional muy importante, básicamente uno de los pilares de la cirugía neonatal mundial, el doctor Adrián Bianchi, y nos va a dar 5 conferencias que va a hablar sobre diferentes elementos de la atención quirúrgica de niños con malformaciones congénitas y de cómo se puede atender mejor a esos niños y de cómo se puede dejar cirugía sin cicatriz. Alrededor de 600 cirujanos pediatras del país participarán en el encuentro que se realizará del 11 al 15 próximos. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Mayra Vences, Teleyucatán te informa. ¿Y cuáles son los principales temas que atienden los especialistas en temas de accidentes a niños? ¿Y cuáles son los escenarios que hay que tener en consideración? De estos temas nos platica Mayra Vences. Al mes se reciben en los quirófanos de los hospitales del estado a un promedio de 3 infantes accidentados en mototaxis, aseguró el presidente del Colegio de Cirujanos Pediatras de Yucatán, doctor Felipe Sánchez Loza. La mayoría se reciben tratamientos multidisciplinarios con neurocirugía, cirugía de tórax por parte de cirugía pediátrica y los apoyos de terapias intensivas donde les damos atención y soporte a estos niños. Todos se registran en edades escolares, preescolar entre los 4 y los 10 años. Además de traumas causados por accidentes, los cirujanos yucatecos atienden otros padecimientos. En el Hospital Orán, los índices, tenemos una tasa de cirugía oncológica como de un 30% de las cirugías mensuales. Aproximadamente por fin de semana atendemos en el Orán unos 3 a 4 niños con cuadros apendiculares complicados. Sánchez Loza, quien es coordinador del área de cirugía y quirófanos del Hospital de la Amistad Corea, México, puntualizó que las descompensaciones nutricionales son obstáculo en el éxito de las intervenciones quirúrgicas en infantes. Cuando llega un niño en condiciones de atención, son patologías que aumentan su gravedad de morbilidad y de mortalidad por las condiciones de la desnutrición. Porque no es solo resolverles una apendicitis, por ejemplo, sino es luchar una apendicitis, un proceso infeccioso y una desnutrición en simultáneo. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Mayra Vences, Teleyucatán te informa. Momento de una pausa, acompáñenos que al regreso le tenemos más información.
Cuando hicimos la Sondé, quisimos crear unas galletas con rico sabor horneado. Pero ¿sabes qué? Hoy las Dondé también saben al abrazo de la abuelita, a maravillosos recuerdos de la infancia, a esos momentos que pasas con los que más quieres. Porque donde hay familia, hay Dondé. Escucha su mirada. Escucha su habitación. Escucha sus amistades. Escucha sus horarios. Escucha su soledad. Escucha su corazón y muéstrale que no está solo. Uno de los programas más emblemáticos de la televisión mexicana solo podría ser conducido por un gran maestro. El Estudio de Manzanero. Deleítate escuchando a los mejores exponentes de diversos géneros musicales y conozca un poco más de la obra del maestro Armando Manzanero. Viernes, 9 de la noche, por Tele Yucatán. ¿Quieres asistir al concierto de Ricky Martin este 21 de septiembre? Ingresa a yucatanforpeace.com y selecciona el lugar de tu preferencia y número de boletos. ¡Y listo! Tú puedes formar parte de este gran acontecimiento, orgullosamente celebrado en Mérida, Yucatán. Tele Yucatán. Ya regresamos con más información y vamos a ver la entrevista que nos tiene nuestra compañera Iten Ojeda. Hoy nos acompaña aquí en vivo en el estudio el inspector general Carlos March y él es director de Vialidad de la Secretaría de Seguridad Pública. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Vamos a estar hablando de dos aspectos muy importantes. Se acercan dos grandes eventos en los que por resguardar la seguridad, la vialidad y que todo transcurra como debe de ser, primero el grito de independencia y por supuesto también el desfile. Así es, lo importante es dar a conocer a los medios de comunicación y a la sociedad las arterias que se van a hacer cerradas para que tomen las medidas pertinentes al momento de que se trasladen de un lugar a otro. Exactamente. Para el primer evento, el 15, ¿qué calles se van a ver afectadas y desde qué hora? Desde el día 15 a las 13 horas, 1 de la tarde, vamos a cerrar lo que es el primer cuadro en coordinación con la Policía Municipal y áreas alrededor vamos a enconar donde vamos a restringir el estacionamiento de vehículos. Ok, eso a partir de las 13 horas. 13 horas. 13 horas. De ahí en adelante se mantendrá cerrado. Se mantendrá cerrado hasta que finalice los festejos del día 15. ¿Aproximadamente a qué hora se van a volver a habilitar las calles? Que vayan cerrando 2 de la mañana aproximadamente, como vaya transcurriendo la fiesta, volveremos a abrir las vialidades. Pero al día siguiente toca 16. El mismo día 16 haremos un cierre a las 6 de la mañana, sobre todo las calles laterales sobre Montejo, las cuales nos va a quedar la calle 60 y 58 de vías alternas para que cualquier persona que quiera transitar sobre ella pueda avanzar. Esto debido a los contingentes de los desfiles que los vamos a estacionar. Y al momento de que termine el desfile, iremos abriendo las vialidades durante el transcurso de que pase el desfile. Paulatinamente me imagino que se irán habilitando las vías. Así es. ¿A partir de qué hora ya la gente podrá transitar con normalidad? Esperamos un término del desfile como 1:30 y como vayan avanzando los contingentes, las calles principales iremos abriendo, en coordinación igual con la Policía Municipal. ¿Cuáles serían las principales recomendaciones para la ciudadanía para estos 2 días? Tomar el tiempo suficiente para trasladarse de un lugar para otro. Si se trasladan a un lugar, que sepan dónde van a dejar su vehículo estacionado, verifiquen la calle donde lo dejaron, que lo dejen cerrado, que no utilicen el teléfono al momento de estar cruzando una calle para evitar cualquier tipo de accidente. Y cualquier situación que lo puedan reportar al teléfono de emergencia 911.
Y también me imagino utilizar las vías alternas. Exactamente. Muy bien, muchísimas gracias. Y ahora el segundo evento que digamos es un poco más grande, más extenso por los días, la Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz. Exactamente, creo que es un orgullo que para México y para el estado de Yucatán sean los premios Nobel en esta ciudad, sobre todo la gente que va a llegar, los laureados, gente muy importante y sobre todo que vamos a tener estas personalidades en nuestro estado. Así es, y por tal motivo, para que todo se desarrolle como tiene que ser y sin ninguna contingencia, y por supuesto también por los eventos que se van a estar llevando a cabo, también se van a realizar una serie de cierre de calles. Así, desde el día 17 vamos a hacer diferentes cierres, restricciones a la vialidad. Debido a lo del concierto, el día 17 vamos a restringir a un solo carril la vialidad alrededor del Monumento a la Bandera. Esto con personal debidamente identificado, con sus chalecos y para que podamos dar la vialidad de forma correcta. Y justamente para que la gente entienda mejor en su casa y para que nos quede más claro por dónde transitar y por dónde no, le preparamos unos mapas aquí en Teleyucatán que en este momento va a estar viendo en su pantalla para que usted nos vaya explicando por dónde sí, por dónde no. Aquí está el primer mapa que tenemos en pantalla. Ahí Cuéntenos. como podemos ver es Montejo. Podemos ver que solamente se va a restringir un carril tanto de norte para sur como de sur para norte. De esa misma manera tendremos elementos debidamente colocados donde dan la vialidad. Cualquier situación que ocurra, lógico, modificaremos para mejorar la vialidad. En el siguiente mapa que vamos a ver ahora a continuación, ahorita en su pantalla, para que también nos vaya indicando aquí el inspector, ahora lo vamos a tener en su pantalla para que nos cuente en el siguiente mapa también sobre qué calles si no podemos transitar. Si nos ayuda la producción poniendo el mapa en la pantalla, ahí está. Igual es otra vía alterna sobre la 56 por Rómulo Rosso que podrán utilizar para volverse a incorporar. Y esta es salir a Isimná. Esa también podría servir una ruta alterna. Así. También tenemos un tercer mapa, una tercer vía. Ahorita la producción nos va a ayudar a ponerlo en pantalla para que también aquí el inspector nos comente. Ahí está. Del estudio que realizamos a través de la Secretaría de Seguridad Pública, detectamos estos 7 puntos o 7 avenidas donde vamos a reforzar, que son las afectaciones directas que va a tener los cierres tanto para el evento del centro de congresos como para el concierto. De ahí vamos a hacer un despliegue operativo para que cualquier situación que lo observen, Avenida Paseo Montejo, circuito, tomen las medidas pertinentes para poder cruzar. Okay. Y también el día viernes vamos a restringir completamente la vialidad desde la 60 para poder que puedan colocar las sillas y las pantallas dentro del escenario que se va a hacer el concierto el día 21. Para el escenario, entonces desde el día viernes. Tenemos un último mapa también disponible que ahorita lo veremos en nuestra pantalla para checar igual qué otras vialidades y arterias aquí se encuentran. Sí, antes de que empiece igual, el día 19, que es la inauguración del evento, vamos a restringir el tránsito tanto de Cupules, Colón, entre las 60 y 62. Este mapa que vemos ahí son donde vamos a permitir el acceso para el día del concierto. Va toda sobre las 60, si se observan, van a estar enconado y vamos a permitir el ascenso y descenso tanto de taxis, plataformas digitales o personas que lleven personas al concierto. Igual mismo hacer la invitación que de preferencia los lleven al concierto para evitar lugar donde estacionarse y eso va a complicar la mayor situación. Congestión de vehículos. Exactamente. Para que la vialidad fluya de manera más ordenada. Pues ahí quedaron las rutas de acceso que se van a bloquear. ¿A partir de cuándo? Recordar que van a empezar los bloqueos por la cumbre. El 17 restringimos la circulación sobre Montejo, a la altura del Monumento a la Bandera. El día viernes hacemos la restricción de la circulación sobre esa vía y el día 19 en la inauguración del evento, todo lo que es alrededor del centro integral, centro
internacional de congresos, vamos a restringir el ingreso de vehículos. Tenemos las vías alternas y eso lo vamos a dar a conocer igual a través de los medios de comunicación. Exactamente, para que la gente tome sus precauciones, sobre todo que tome las vías alternas que ya vimos en su pantalla para evitar afectaciones al trabajo, a la escuela, a las necesidades de las diligencias que día a día uno tiene que hacer. Así es. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Enseguida regresamos. Seguridad para todos. Con Yucatán Seguro. Vamos a reforzar la seguridad con 3.527 cámaras de vigilancia para que junto a las 2.248 actuales tengamos 5.775 en todo el estado para proteger y cuidar a todas las familias yucatecas. No podemos bajar la guardia. Trabajemos juntos para garantizar y reforzar la seguridad de cada municipio, colonia y casa de Yucatán para estar siempre un paso adelante. Trabajemos juntos por un Yucatán más seguro. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Cuando las empresas compiten, tú puedes escoger la opción que más se ajuste a tu bolsillo y a tus necesidades. Ya compramos los cuadernos, solo nos falta la mochila. Vamos a que la escojas. ¿Qué tal esta? Se ve aguantadora y tiene tus personajes favoritos. Esta, papá, es la más bonita y tiene llantitas. Está más barata que otras. Nos la llevamos. Con competencia, tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Visita COFESE.mx. Para pasarla sabroso hay que prender fuego, pero fuego musical. Enciéndete escuchando los grandes éxitos musicales de los grupos tropicales del momento. Chiquita te espera para bailar con su fuego musical. Sábados, 5 de la tarde, solo por Tele Yucatán. Y por supuesto, ya está con nosotros Hermilo López Balam con toda la información en lengua maya. Vamos contigo, Milo. Mitra ni pola gila kami kesu chikuli telegotante informe yang kalau balo kanu helta beslai tuak abil martes que gelas me yasle kun kasara lubeta wit nos lu Yucatán kuchil telu kuchu mak hel suba kuchil telu kahtal mak wasakpel empresa 8 pel nuguch empresa kun talu beto gelas me yahilo witile nos lu mila 11.164 millones de pesos putukulta kun tohol tu beta que gelas hotel lilo telu kuchul mak kuchil telu handal mak ichibar sak holbi le agosto hiako ojalá Yucatán Mauricio Vila Dosal, tú ya un tu culta ucasle meya hilobo, cuchillo te lucastal mac, tu cajil telchac puerto bechan wey hoy, y en ese nubeta meya hilo tu cajil si sale tel junukma. Tiene que investigar el popilo umola y el cultur, vino tu cuchillo el corchito beyucaba, le la tiante cajil progreso y ante lo bimac shimbal, bash vino beto vinilo bin bash pasta lubeta le capata cuchu, tu la calmac telo, takmako matu patu shimba mac minano pacat matu pacat, capata vino rabisal, o san shimbal telo, le yo la tune helo y anujet, le ca ilak, hak esbesak le bash una he. Te cuchillo capata cuyo colmaki man maki tak paha katun mako bi María Jesús Ercila Ayuso le tiene tu pasta lu pacat y el Jacobo de Jesús Tabasco González le tiene capata cuyo le bistalamil utial en to cuchillo te cuchillo gelo gol popilo mole el cultor Mauricio Díaz Montalvo tiale sané wasu kasantalu que besatun le bajela capata cuchillo mako bi upata el binuila bish uyanta al mako oko shimbal telo maso matu chensingin komisbal mak matu pakat mukatu yala mingo mau patu kuchilo shimbal he bistun tula kuchilo lago be hakutalu tu kuchil nahil to ola al hospital de alta especialidad yamnu kahlu beta le kampah chahak ukeshu tamnel mak talamilo masyanti kohanilo bar ola bingu kabet kunta lukeshu tamnel tu mak le kupah le yo le kohanilo kaba hepatitis C le tiene nahil to ola lo yanti tilek ino behla la juntulul mako 10 juntulul mako tu pati ko bin wakapacha kukesh le tio utamne lo y titula ka Yucatán 380 juntulul mako kabet bintio el utamne tume con el ale que le kohane lo yantio bo lleva ni sikbate stila ka bil behla patikesh behla ni patikesh samal sikbate la baso kana yo helta tak no samak sutukateni. A nombre de Carlos Rodríguez y por supuesto de su servidora, le agradecemos que nos haya acompañado a lo largo de esta hora. Usted se queda con la información deportiva con los expertos Mario Peniche y Antonio Lizama. Nosotros nos vemos mañana en punto de las 8 de la noche, porque las noticias no se detienen. Que descansen.
Hazlo por ellas. Tu llamada hace la diferencia. Denuncia la violencia. Si observas algún tipo de violencia hacia la mujer, marca el 089. Denuncia sin miedo. No tienes que dar tus datos personales. Tu llamada es anónima. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Buenas noches, muchas gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares desde el estudio ARE Tele Yucatán. Bienvenidos a una emisión más de Deportes Tele Yucatán Te Informa. Estaremos hablando los próximos 15 minutos acerca del Muay Thai. Y es que Josué Tuzo Cruz va a sostener el próximo 21 de septiembre una pelea internacional en Las Vegas, Nevada. Estará buscando acumular un triunfo más. Será la primera ocasión que se presente en este lugar. Le tendremos todos los detalles. En la actividad del físico-constructivismo, bueno, pues se da a conocer de que Yucatán va a ser sede el 26 y 27 de octubre de un primer congreso de ciencias aplicadas a este deporte y también, por supuesto, al fitness. En la actividad del balonmano se anuncia que también en octubre, bueno, pues Mérida va a ser sede de la primera edición de la Liga Meridana de Balonmano. Van a competir 50 equipos. Ayer se inauguró, en la información del deporte universitario, ayer se inauguró lo que son los Juegos Universitarios organizados por la UADY, festejando su 50 aniversario. De esto y mucho más estaremos hablando. Y como siempre, el gusto de saludar al buen Antonio Lizama. Tony, hoy la Garra está entrenando, al igual que los Leones, porque pues esperan rival. Hoy podría definirse si el equipo de los Tigres vence a los Diablos en la capital del país. En caso contrario, tendrán que jugar el séptimo encuentro y el vencedor estaría pues jugando contra los Leones el próximo sábado en la final de la zona sur en el primer partido. Buenas noches. Correcto, así es, muy buenas noches, ya listos con toda la información deportiva, como tú bien dices. Yucatán a esperar al rival, Diablos o Tigres. Hoy se reanuda, continúa la serie ya en el Alfredo Harper Luz de la capital del país, esperando a ver si los Tigres dan el último zarpazo de ganar esta noche, decíamos, pues bueno, se instalarían ya en la gran final de la zona sur. Pero vamos a ver si los Diablos responden, como dicen por allá, más vale diablo por viejo que por diablo. A ver qué hace el conjunto de los Pingos allá en la capital del país. Vámonos rápidamente con nuestras vías de comunicación, 940-7600, el teléfono, redes sociales, en Twitter en @DeportesTeleYuc y en Facebook en Deportes Tele Yucatán, para que usted pueda estar comunicándose con nosotros. Vámonos a la primera nota. Josué Tuzo Cruz estará peleando en Las Vegas el próximo 21 de septiembre. El reporte. El próximo sábado 21 de septiembre, en Las Vegas, Nevada, el yucateco Josué Tuzo Cruz sostendrá su 15ª pelea profesional de Muay Thai, enfrentando al californiano Antonio Martínez, combate para el que dijo se encuentra listo y bien preparado. Tengo la oportunidad de pelear Muay Thai en lo que son Las Vegas. Realmente es mi primera pelea profesional en Las Vegas, en una de las mejores promotoras a nivel continente americano. Y bueno, pues me siento muy contento, me he preparado muy fuerte para esta pelea y pues ya estamos ahora sí que a días de la función y pues contentos y ya listos. Después de sostener su primera pelea internacional en Las Vegas, Josué Cruz informó que en octubre próximo asistirá al Campeonato Mundial de Kickboxing. Después tengo en octubre la invitación de ir al Campeonato Mundial de Kickboxing de la Federación de Huaco y bueno, pues igual ya estamos listos para ese evento y primero Dios, pues vamos paso con paso, ¿no? Vamos ahorita a Las Vegas y ya regresando, enfocarnos ahora la mirada a lo que es el kickboxing, que cambia un poquito el reglamento, pero no es tan complicado, entonces vamos a prepararnos igual fuertes para esa competencia. A nivel amateur, Tuzo Cruz recopiló 45 victorias en 47 combates en ambas disciplinas. Hoy día ha salido victorioso en las 14 peleas profesionales que ha sostenido. Nos vamos al deporte del músculo, el físico, constructivismo y fitness, y es que los días 26 y 27 de octubre la Asociación Yucateca va a realizar un congreso de ciencias aplicadas al fitness.
Los días 26 y 27 de octubre, la Asociación Yucateca de Físico, Constructivismo y Fitness realizará el primer Congreso de Ciencias Aplicadas al Fitness, el cual impartirán destacados ponentes de Mérida y del extranjero, informó Evangelina Quimé, directiva de la Asociación de Físico, Constructivismo y Fitness de Yucatán. En este congreso van a venir personalidades de Monterrey a dar el congreso. También van a estar acá personas que son dedicadas al deporte, que han estado trabajando tanto aquí en el instituto, algunos de ellos, como también personas que, por ejemplo, está Santiago Dorantes, que es de nuestro medio. Evangelina Quimé aseguró que entre los ponentes a este congreso estará como invitada especial Joana Peña, periodista deportiva y competidora en esta disciplina, quien hablará sobre temas de salud, nutrición y preparación en este deporte. Todo esto lo estamos haciendo con el afán de que tanto los universitarios que están tomando estas licenciaturas como nuestros entrenadores del área de físico-constructivismo, pues aprendan un poco más y aprendan de los especialistas de cada una de estas disciplinas. Finalmente, Evangelina Quimé manifestó que también estará como ponente el yucateco Santiago Dorantes, competidor de físico y actual preparador físico del equipo Venados de la Liga de Ascenso, así como la española Alejandra Flores Vallado, máster de entrenamiento y nutrición deportiva. En información del balonmano, a mediados del próximo mes de octubre estará arrancando la primera edición de la Liga Meridana de esta disciplina. Se espera participen 50 equipos. Los detalles. Con la participación de 50 equipos, a mediados del próximo mes de octubre, arrancará en esta ciudad el primer torneo de la Liga Meridana de Balonmano, evento que contará con el aval de la Asociación Yucateca, según anunció esta mañana el presidente de la agrupación, Roger Cap May. Arrancamos a mediados del mes de octubre. Es una nueva liga que se llama Meridana, es en coordinación con el Ayuntamiento de Mérida a través de la subdirección. Y la asociación ya dio el aval. Es algo nuevo para el estado de Yucatán y la verdad pretendemos crecer más este deporte, ¿sí? Más adelante vamos a incluir nuevas modalidades para que el handball, ¿sí?, crezca de una manera, ¿sí?, profesional. La nueva Liga de Balonmano será organizada por el Ayuntamiento de Mérida y busca difundir no solo la modalidad de sala de 7 jugadores, sino abrir espacio a nuevas corrientes, como lo es la modalidad de 4 y 5 jugadores. 50 equipos, sí, está dividido en escolar, está dividido en juveniles y está dividido en la libre. En escolar está, sí, varonil y femenil, en ambas ramas. En escolar está primaria, secundaria y nivel bachillerato. Posteriormente pretendemos también arrancar con las universidades, puesto también que hay universidad a nivel nacional. Roger Cap, presidente de la Asociación Yucateca de Balonmano, quien estuvo acompañado de Jesús Aguilar y Aguilar, subdirector de deportes del Ayuntamiento de Mérida, destacó que la idea es fortalecer la práctica de este deporte en la ciudad y también en el estado. Bueno, y anoche arrancaron los Juegos Universitarios que organiza precisamente la Universidad Autónoma de Yucatán, estos en sus 50 años de aniversario. La Universidad Autónoma de Yucatán inauguró los Juegos Deportivos Universitarios en su 50 aniversario, competencia que a lo largo de 3 meses reunirá a poco más de 3,000 participantes entre estudiantes y trabajadores de la Universidad Autónoma de Yucatán. Para esta edición se competirá en 19 disciplinas, entre las que figuran el levantamiento de pesas, tenis de mesa, ajedrez, karate, gimnasia aeróbica, luchas asociadas, taekwondo, esgrima, atletismo, tenis, judo, entre otras. Los juramentos estuvieron a cargo de Giovanni Núñez por los atletas, José Pech por los trabajadores, así como Andrés Ledesma por los jueces. Jesús Micangos estuvo a cargo del juramento de los entrenadores.
El saque inicial lo realizó el rector de la UADY, el doctor José de Jesús Williams, con un atleta de Tochito Bandera. Javier Herrera Usín, jefe de deportes de la universidad, dio las palabras de bienvenida al evento y estuvo acompañado por Carlos Sáenz Castillo, director del Instituto del Deporte de Yucatán, Jesús Aguilar y Aguilar, subdirector de Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Mérida, así como de Normando Rivas Cantillo, coordinador deportivo de esa casa universitaria. Ya nos vamos, pero le invito a que en unos 30 minutos aproximadamente nos acompañen en la edición de Garra Melenuda Playoff. Estaremos reviviendo las mejores jugadas del último partido disputado el domingo último en el Parque Cuculcán, cuando los Leones vencieron 3-1 a los Guerreros de Oaxaca en el quinto juego de esta primera ronda de Playoff. Los Leones, ustedes saben, ya son finalistas, esperan rival para jugar a partir del próximo sábado el partido número 1 de la final de la Zona Sur, temporada 2019 de la Liga Mexicana de Béisbol. El día de hoy, si Tigres gana a los Diablos en el Alfredo Harvelú, será el rival de los Melenudos. En caso contrario, se extenderá hasta el día de mañana esta ronda de playoff y el vencedor, sea Diablos o Tigres, siempre sería el rival de los Leones a partir del próximo sábado. Si es contra Tigres, arrancando en el Cuculcán; si es contra Diablos, jugando en la capital del país. Recuerde, 9:30 de la noche, Garra Melenuda, edición playoff, esta noche por Tele Yucatán. ¿Nos vamos? Vámonos, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Soy el verdadero mexicano. Soy el que exige, el que ayuda,